Vamos a platicar con el abogado Ambrosio Michel. Él es especialista en delitos fiscales y financieros, socio del despacho Michel Abogados. Vamos a conversar sobre pues esta aprobación hoy por parte del Senado de una reforma muy controvertida. En su momento se rechazó en la Cámara de Diputados, si mal no recuerdo, que va a permitir a la Secretaría de Hacienda, más bien a su brazo fiscalizador, a su brazo policíaco más que fiscalizador, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la UIF, le va a permitir a la UIF bloquear y congelar cuentas de personas señaladas por terrorismo o por lavado de dinero. Ambrosio Michel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto saludarte. Buenas tardes, Darío. Buenas tardes, Rogelio. Y gracias por la invitación. No, gracias a ti por tomarnos la llamada, Ambrosio. ¿Qué opinión como experto, que eres abogado, también fuiste su procurador fiscal en su momento, ¿qué opinión te merece pues estas nuevas atribuciones que el Senado le está confiriendo a la Unidad de Inteligencia Financiera? Bueno, creo que toda opinión respecto a esta materia no debe ser sesgada, sino tomarlo no solamente como abogado en mi caso, sino también como ciudadano, como mexicano, preocupado por los altos índices de corrupción y de impunidad que han prevalecido en nuestro país. Considero que toda reforma legislativa, administrativa y política criminal encaminada al combate de los delitos de cuello blanco, en este caso, es verdaderamente loable y digna de aplaudirse. Sin embargo, también debemos considerar desde el punto de vista estrictamente jurídico y también dentro del ámbito de los derechos humanos, que hay cosas sobre las cuales ya se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre esta materia, que es el bloqueo de las cuentas financieras, no solamente las bancarias. Sobre esto hay que recordar que si bien lo que más se conoce en los medios de comunicación es la famosa jurisprudencia de la segunda sala, en la que se determinó que el bloqueo de cuentas llevado a cabo por la Unidad de Inteligencia Financiera solamente puede llevarse a cabo cuando provenga a petición de una autoridad u organismo internacional o en base a una relación bilateral con la que tenga México un tratado. También es cierto que hay otro precedente, también pero de la primera sala, en el que ha establecido en una ejecutoria que no se hizo al tesis ni mucho menos jurisprudencia, que señala que las labores de la Unidad de Inteligencia Financiera están encaminadas a realizar investigaciones que tienen similitud con las funciones que tiene el Ministerio Público de la Federación, y en esa tesitura dicha ejecutoria señaló que estas atribuciones otorgadas ya de hace tiempo en las disposiciones de carácter general, vía la Ley de Instituciones de Crédito a la Unidad de Inteligencia Financiera, sobrepasaban varios principios y derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, tenemos dos resoluciones, una de la primera sala en la que señala que las atribuciones que desempeña la Unidad de Inteligencia Financiera tienen relación estricta con lo que es la función ministerial de investigación de los delitos, y por el otro lado existe una jurisprudencia sí obligatoria de la segunda sala que establece que la Unidad de Inteligencia Financiera solamente puede determinar el bloqueo de cuentas cuando sea a petición de instituciones, de organismos internacionales o de gobiernos o derivado de tratados internacionales en los que México haya suscrito. Esto lo saco a colación porque la reforma que se acaba de aprobar en el Senado, y que, bueno, por supuesto falta que pase a la Cámara de Diputados, porque sufrió algunas modificaciones en la Cámara de Origen y en la Cámara Revisora, la reforma está encaminada a lo que es la garantía de audiencia.
en lo que se hizo en esta reforma a la Ley de Instituciones de Crédito fue básicamente añadir un procedimiento en un título quinto, en concreto con un capítulo quinto dentro del título quinto del que es el área de sanciones o el apartado de sanciones de la Ley de Instituciones de Crédito, para establecer un procedimiento en base al cual la Unidad de Inteligencia Financiera puede llevar a cabo el bloqueo de cuentas. Este procedimiento ya estaba establecido en las disposiciones de carácter general, en concreto en las disposiciones 70-75 emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo único que sucedió con esta reforma fue que estas disposiciones estas normas contenidas en las disposiciones de carácter general que permitían a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuentas ahora forman parte de la Ley de Instituciones de Crédito. Es decir, se cumplió con un principio de legalidad para dar cumplimiento, para satisfacer lo que es la garantía de seguridad jurídica, en el sentido de otorgar la garantía de audiencia al particular dentro de un procedimiento ya previsto en ley. Sin embargo, como decía hace un momento, las resoluciones de la Corte que cité al inicio de esta charla, sí, se determinan que la inconstitucionalidad de estos bloqueos de la Unidad de Inteligencia Financiera no derivan de la violación a la garantía de audiencia, que fue lo que se llevó a cabo en esta reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, sino que lo que es inconstitucional, la facultad otorgada a la UIF para bloquear cuentas, porque se refiere a determinaciones que se hacen en base a procedimientos nacionales. Por supuesto. Entonces, Andrés, creo sí, que la reforma es buena, es loable, pero se quedó un poco corta y espero que en el futuro pueda también corregirse y ampliarse la reforma para que la Unidad de Inteligencia Financiera cuente con facultades expresas y contundentes que le permitan seguir bloqueando cuentas de manera preventiva para cumplir con los compromisos que ha adquirido México, sobre todo derivados del Grupo de Acción Financiera Internacional. Por supuesto, Ambrosio. Buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Ambrosio, ¿y de alguna manera esta nueva legislación reconoce a México como un paraíso para lavado de dinero al poderse brincar una orden judicial y, como tú dices, de manera preventiva congelar cuentas? Bueno, he visto en los medios de comunicación que ha habido manifestaciones de diferentes personas, diferentes agrupaciones, señalando que este tipo de acciones, en concreto el bloqueo de cuentas decretado por la UIF, requiere de autorización judicial. Hay que tener en cuenta lo que dije al principio del programa, por eso así lo manifesté, que había un precedente de la Corte que señalaba que las funciones de la UIF invadían las funciones del Ministerio Público, es decir, las funciones de investigar delitos. Sí. Y la función del Ministerio Público para investigar delitos está prevista en las diferentes normas del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuyo artículo 252, si mal no recuerdo, se establece que cuando hay violación o afectación a los derechos fundamentales de las personas, se requerirá que el Ministerio Público solicite el control judicial de las acciones que pueda llevar a cabo, como pudiera ser el aseguramiento de bienes, pero esto dentro de carpetas de investigación. Aquí lo que tenemos es que no es una función llevada a cabo por el Ministerio Público dentro de una carpeta de investigación, sino por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera dentro de un proceso interno que no está regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí hay que tener en cuenta que la facultad que tiene la UIF para solicitar este tipo de información que pudieran afectar también derecho de particulares para tener acceso a las cuentas bancarias está prevista en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito en su fracción quinta, que establece la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera para solicitar todo este tipo de información a las instituciones bancarias, dentro de las cuales tenemos pues la afectación a los derechos de particulares, como es el caso, y que creo bueno, que
pudieran estar invadiendo algunas otras facultades de otras instituciones. Pues, Ambrosio Michel, abogado especialista en delitos fiscales y financieros, muchísimas gracias por la explicación. Muy buenas tardes. Gracias, Darío. Gracias, Rogelio. Que tengan buen día. Hasta pronto. Adiós. Igualmente.